Bien, mis hermanos, les voy a invitar a que por favor vayamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, leeremos esta mañana. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Y dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y bueno, el pastor más temprano hacía una lectura congregacional donde vamos a reforzar algunos de los puntos, pero nuestro texto base esta mañana va a ser Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Y hermanos y amigos que nos visitan esta mañana, la escritura que acabamos de leer y toda la Biblia en sí nos habla de que la salvación de Dios no necesariamente ocurrió en la tierra y se manifestó al mundo por un error o por un accidente o por iniciativa humana, sino que lo que la palabra nos muestra es que ocurrió en un momento específico, por un propósito específico. Y el apóstol Pablo de manera clara nos dice aquí en Gálatas capítulo 4, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y ciertamente este texto lo que nos habla, más allá de una fecha de calendario, más allá de una festividad, nos habla de un acto soberano de Dios en la historia de la redención. Además de esto, la palabra específica nos habla del acontecimiento tan maravilloso de la encarnación de Cristo, el nacimiento del Hijo de Dios. Pero no nos da una fecha específica, un día, un mes. No se concentra en el hecho de una festividad, sino que realmente lo que la palabra nos habla es acerca del nacimiento de Cristo. Esa es la parte más importante de lo que vamos a meditar esta mañana. De hecho, el teólogo e historiador suizo Philip Schaff nos habla acerca de que la iglesia apostólica, es decir, la iglesia primitiva en los primeros siglos, no observaba una festividad anual como hoy en día lo hacemos. Su concentración principal de la iglesia primitiva era la celebración como nosotros del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el acontecimiento que semana tras semana ellos celebraban. Por supuesto, ellos entendían que Cristo se había encarnado, pero la celebración principal estaba en el hecho de la aceptación por parte del Padre del sacrificio redentor de Cristo. Y no fue hasta después, mucho tiempo después, alrededor del siglo IV, cuando ya se instituyó una celebración anual. Por eso, esa mañana, mis hermanos, aquí yo no estoy para defender si nosotros debemos de celebrar o no en una fecha específica ese acontecimiento, ni a defender una tradición o un nombre que debemos ocupar para poder encasillar esa celebración, sino que lo que estoy aquí esta mañana y mi propósito es para afirmar lo que la misma Escritura nos revela con absoluta claridad: que Dios, en el tiempo determinado por Él, envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley para redimir y adoptar a su pueblo. Ese es el mensaje que veremos esta mañana. Así que cuando en ese mundo, cuando en ese tiempo muchas personas que ni siquiera se consideran creyentes tienen algo para decir acerca del nacimiento de Cristo, debemos de recordar nuestro lugar como iglesia. No debemos de perder el tiempo discutiendo acerca de fechas, nombres o observaciones de estas celebridades, de esta celebración de fin de año,
sino que la iglesia debe de proclamar a Cristo como aquel Hijo de Dios que se encarnó con un propósito divino. Y por eso es que esta mañana Gálatas capítulo 4:5 nos muestra y nos presenta este glorioso acto de redención de manera precisa. Oremos. Padre nuestro, esta mañana oramos delante de ti para rogar que por favor puedas hablar a tu pueblo, mostrarnos, oh Dios, las riquezas de tu palabra y además que nos puedas conceder el entendimiento para poder discernir lo que tu palabra tiene para enseñarnos e instruirnos. Dios, permite que podamos escuchar con reverencia, con atención y con fe, para que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos transformados por ella. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana, cuando nos acercamos a nuestro texto, Gálatas capítulo 4, versículo 4, inicia, hablando un poco del contexto, inicia con una palabra pequeña, pero trascendente. Esa palabra es la palabra pero. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y ese pero lo que nos hace ver es que está haciendo un contraste radical entre lo que el apóstol Pablo ha venido hablando a lo largo de la carta, en los capítulos anteriores, y lo que ahora está dispuesto a mostrar y a escribir. Por eso, si regresamos al versículo 3, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y esta es una de las 4 cosas que Pablo ha estado hablando acerca de la condición del hombre antes de Cristo. En primer lugar, hablaba de la esclavitud del pecado. El hombre es esclavo del pecado, está esclavizado y también bajo los rudimentos del mundo. También ha hablado en los capítulos anteriores de una condición de inmadurez espiritual. Y cómo también hace una comparación, una semejanza al hijo que todavía no es heredero, pero es menor de edad. También ha hablado acerca de cómo la persona está como bajo una tutela, encargado bajo la disciplina de la ley. Y por último también ha hablado de cómo esta misma ley, el estar bajo la ley, es como un régimen que no otorga libertad, ni tampoco poder para vencer el pecado. Así que de eso es que ha estado hablando en los capítulos anteriores el apóstol Pablo, y ahora introduce esta palabra, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Así que ese pero es un pero glorioso, y lo podemos ver en varias ocasiones en la palabra, ¿verdad? Cómo marca un antes y un después, cómo antes estábamos esclavizados y ahora podemos ser libres a través de Cristo Jesús. Así que ese pero nos muestra una vez más cómo Dios interviene soberanamente para cambiar completamente la condición del hombre. Y eso nos lleva a nuestro primer punto de esta mañana: el tiempo determinado por Dios, el cuándo soberano de Dios. Seguidamente la palabra pero dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. El apóstol Pablo no está hablando específicamente de algo que ocurrió porque se dieron las cosas, porque realmente era algo que ocurrió porque era necesariamente que Dios interviniera porque las cosas habían salido de control. No es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, está haciendo referencia a que Dios ya había determinado con anticipación lo que debía de ocurrir. Así que lo que nos está hablando es el momento exacto que Dios había decretado, para los niños, había determinado que ocurriese desde la eternidad, lo que teológicamente se conoce como la eternidad pasada, ¿verdad? Desde antes de lo que nosotros vemos creado,
de lo que está registrado en la palabra ocurriese y se materializase, Dios ya había decretado y había dictaminado, había preordenado cómo debían de ser las cosas. Y entre ellos, Dios había ordenado, Dios el Padre, enviar a su Hijo para que viniera al mundo. Así que esto no se refiere cuando el mundo estuvo listo, no está haciendo referencia cuando los hombres lo pidieron o cuando los hombres decidieron celebrarlo, sino que nos está subrayando el determinado momento por Dios para que la encarnación sucediese. Y eso, mis hermanos y amigos, es un hermoso pero de Dios para nosotros. El cumplimiento del tiempo no es una improvisación de Dios. No es una improvisación, no es que Dios dijo, bueno, ahora el hombre ha pecado, se ha desviado, y ahora ¿qué hacemos? No fue así. Sino que nosotros vemos cómo Dios había ya anunciado. Por ejemplo, ahorita que estamos en la serie de Isaías, 2 semanas atrás, creo que fue el hermano Luis Alexis, nos estuvo hablando en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, donde el profeta está anunciando acerca de que un hijo sería dado. Y resaltaba algunas cosas, por ejemplo, que decía que el principado, o sea, el gobierno, era sobre él, estaría sobre sus hombros, y que su reino no tendría fin. Y además se describe a este niño que nacería, Jesús, como Dios fuerte. Así que nosotros vemos cómo Dios no ha cambiado su propósito eterno. Solamente hemos visto en el tiempo cómo Dios lo ha ejecutado y lo ha hecho visible para nosotros. Pero siempre fue su único plan de redención. Además de eso, cuando nosotros regresamos más atrás en la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos la declaración del protoevangelio. Por primera vez en la Biblia se narra o se describe el plan redentor de Dios, anunciando que de la mujer saldría un Salvador. Anunciando por primera vez que Dios rescataría a su pueblo a través de la simiente de la mujer. Por lo tanto, nosotros vemos que se anuncia que vendría un hijo. Y bueno, a lo largo de la historia vemos que vino un David, un Salomón, un Moisés, un Abraham, pero no era ninguno de ellos. La Escritura afirma que Dios gobierna los tiempos. Cuando vamos a la palabra, a Hechos capítulo 17, versículo 26, Hechos capítulo 17, versículo 26, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué dice ahí? Que Dios ha prefijado, que Dios ha preestablecido el tiempo que se cumplirán las cosas y el orden cómo se cumplirán las cosas. Así que Dios es un gobernador soberano. Además de eso, cuando vamos a Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que también aquí el apóstol Pablo nos está hablando de cómo Dios ha revelado el misterio de su voluntad, lo ha dado a conocer. Lo que antes solamente era una profecía, ahora en Cristo nosotros lo vemos el cumplimiento perfecto. Pero también nos habla de que Dios se había propuesto en sí mismo. Además nos dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y ahí una y otra vez nosotros vemos de que Dios había decretado
pero también Dios ejecuta en el orden preciso, bajo su voluntad, en el tiempo perfecto. Dios está en control soberano. Y en su momento, Él reveló, Él profetizó, Él anunció, pero también mostró la encarnación de Cristo. La ejecución de ese decreto eterno. Y ciertamente Dios no está improvisando la salvación, sino que Cristo vino exactamente cuando Dios determinó y quiso que Él viniese. Ni un día más, ni un día menos. Y eso nos ayuda a pensar en nuestro segundo punto esta mañana. La iniciativa divina y soberana de la salvación. La iniciativa divina y soberana de la salvación. Volvamos a Gálatas, capítulo 4, y dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Notemos que el actor principal ahí es Dios. Dice, Dios envió a su Hijo. Así que el texto no dice Dios creó a Jesús. ¿Verdad que no dice eso? Así que el hecho de que Dios determinó enviar a Cristo nos habla de la preexistencia de Cristo. No es que Cristo empezó a existir cuando nació, cuando fue concebido en María, sino el hecho de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, determinara enviar a su Hijo, quiere decir que había un acuerdo intrinitario. Allí el Padre y el Hijo hicieron este pacto de redención y determinaron de que el Hijo sería enviado a pagar por nuestros pecados, el precio de nuestra redención. Así que si el Hijo ya existía desde siempre como Dios, y eso donde nosotros lo podemos ver, vamos a Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que nosotros vemos que Cristo, el Verbo, estaba desde el principio, desde antes que lo que fuese creado apareciera por la palabra de Dios. Así que nosotros vemos como la preexistencia de Cristo, y eso lo enfatizo porque al inicio de la iglesia primitiva y aún en nuestros tiempos han habido diferentes herejías, y una de ellas abraza la realidad de que Cristo ciertamente era hombre, pero negaba de que Cristo fuese Dios. Así que es importante que nosotros podamos ver esta mañana cómo estamos viendo tanto la naturaleza divina de Cristo como la naturaleza humana de Cristo también. En el mismo Juan, cuando vamos a capítulo 6, versículo 38, Juan 6, 38, dice, porque ha descendido del cielo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí nos dice que Cristo ha descendido del cielo. Él estaba en una posición anterior a su encarnación, y ahí nos muestra cómo por medio de la voluntad del Padre es que Cristo desciende. Y cuando hablamos de que Él desciende, entendemos muchos aspectos importantes. Era su posición anterior, una posición de honra, de gloria como Dios, siendo exaltado por los ángeles, pero ahora nosotros vemos que Él desciende porque ahora toma forma de siervo, como uno de nosotros. Además de eso, cuando vamos a Filipenses, acompáñame a Filipenses por favor, capítulo 2, versículos 5 en adelante, y a partir de ahora voy a empezar a leer un poco más rápido por el tiempo.
Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí nosotros vemos cómo es el proceso. Antes Cristo estaba en su naturaleza divina como Dios, pero Él no escatimó, no sobrevaloró el hecho de ser Dios, sino que se despojó de sí mismo. Y ahí nosotros vemos de que no es una imposición del Padre al Hijo, sino que el Hijo también está en mutuo acuerdo en ese pacto eterno de redención. Y al despojarse de su deidad, de su divinidad, de su gloria, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, recuerden que estamos en el punto de que es iniciativa divina y soberana de Dios. Dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado. La salvación, mis hermanos, es una iniciativa divina, soberana de Dios. Yo les digo algo esta mañana: si Dios no hubiese intervenido, si Dios no hubiese tomado la iniciativa, ninguno de nosotros estaríamos aquí esta mañana. Porque el Evangelio no comienza con la decisión de un hombre de aceptar a Cristo. El Evangelio comienza con iniciativa divina y la gracia soberana. Allí, en el pacto eterno de Dios de redención, allí fuimos objetos de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso es que hoy estamos aquí. No porque nosotros merezcamos algo, no porque nosotros hayamos decidido algo, sino porque a Dios le plació que nosotros fuéramos objeto de su salvación. Qué maravilloso, mis hermanos. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto esta mañana. Gálatas capítulo 4, en el versículo 4 continúa diciendo: Dios envió a su Hijo, y dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y eso nos habla de la manera en que Dios nos salvó. ¿Cómo es que Dios nos salva? ¿Cuál es el medio que Dios usa para salvarnos? Bueno, eso nos habla de la encarnación obediente de Cristo. En primer lugar, nos habla nacido de mujer. Nacido de mujer nos habla de que Cristo fue verdaderamente hombre. No fue solamente en apariencia, como muchos dicen. No fue solamente un reflejo, apariencia de hombre, sino que realmente fue Cristo verdaderamente hombre. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que acá mismo, y también como nos habla en Lucas capítulo 2 versículos 6 y 7 que leíamos más temprano, decía: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que esos dos pasajes, que son tanto el anunciamiento del nacimiento de Jesucristo como el cumplimiento de ello una vez en su alumbramiento, lo que nos deja ver es que tanto la concepción de Jesús en María es una concepción a través del Espíritu Santo, es divino, pero también nos deja ver que Él nació, Él vino y nació como todos nosotros hemos nacido del vientre de nuestras madres. La concepción es divina y también natural, pero su nacimiento es natural, un hombre de carne y hueso como nosotros. Cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice, Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cristo participó de la naturaleza humana igual que nosotros, pero sin pecado. Y eso, mis hermanos, quiero leerle un breve párrafo, bueno, un párrafo no tan breve, de la Confesión de Fe de Londres, de 1689, del capítulo 8 de Cristo el Mediador, que me pareció muy interesante de mencionar. Dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Ahí nos está hablando de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Dice aquí: cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona, Cristo, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y ese es un resumen hermoso de lo que estamos viendo esta mañana. Dios, en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, quien gozaba de esa hermosa comunión eterna con el Padre, en el tiempo oportuno decretado por Dios, se hizo hombre. Y no se hizo apariencia de hombre, se hizo perfectamente hombre como nosotros, teniendo las mismas debilidades corporales, pero no pecó, sino que fue obediente perfectamente. Cristo tuvo un cuerpo, tuvo mente y afectos humanos, y experimentó las limitaciones propias de la condición humana, pero sin pecado. Y la segunda parte de esta realidad, de la manera en que Dios nos salvó a través de la encarnación obediente, no es solamente nacido de mujer, sino también nacido bajo la ley. Cristo se sometió voluntariamente a la ley de Dios, vivió bajo sus exigencias y bajo su autoridad. Mateo capítulo 5 versículo 17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas,
no he venido a abrogar, sino para cumplir. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que la obediencia perfecta a la ley de Dios y a sus principios nos da la oportunidad de tener un Redentor perfecto. Cristo cumplió todas y cada una de las exigencias del Padre. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Se imagina que nosotros tuviéramos un sumo sacerdote, a Jesucristo solamente divino? Pero miren lo maravilloso del plan redentor de Dios. Tenemos un sumo sacerdote que conoce, entiende nuestras debilidades, sabe que somos polvo, sabe que somos débiles. Y Él, dice Hebreos 4:15, ese sumo sacerdote es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Nosotros vemos el relato en los evangelios de cómo Jesucristo fue llevado al desierto y fue tentado. Pero la diferencia entre Él y nosotros es que Él fue sin pecado, sin transgresión, perfecto. Cristo obedeció perfectamente la ley que nosotros quebrantamos continuamente. Así que hemos visto cómo Dios decretó eternamente, cómo Dios determinó los tiempos. Hemos visto la manera en que Dios nos salva a través de Cristo, el Cordero inmolado que fue encarnado y fue uno como nosotros. Y ahora veremos en la última parte de estos versículos de Gálatas capítulo 4, 4 al 5, específicamente a partir del versículo 5, veremos el propósito redentor de la encarnación. ¿Por qué? ¿Para qué? Y aquí el versículo 5 de Gálatas 4 inicia utilizando la palabra para, que denota propósito, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Redimir significa comprar algo pagando un precio. Redimir significa comprar algo que ahora va a ser tuyo, pero debes pagar un precio por ello. Y recuerdo que cuando estábamos en la serie de Gálatas hablamos de que era como cuando uno va a un mercado y paga dinero, monedas, para comprar algo que ahora te pertenece, es tuyo. Y ciertamente nosotros vemos que eso implica cosas para nosotros, para el ser humano. Implica que nosotros estábamos en esclavitud. Implica que nosotros necesitábamos una liberación real. Así que Cristo paga el precio de nuestra redención. ¿Para qué? Para redimirnos, para comprarnos a todos aquellos que estábamos bajo la ley y por ende bajo condenación. Gálatas capítulo 3, versículo 13, regresando algunos versículos atrás, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Bueno, porque por la ley nosotros estábamos en condenación. Porque bajo la ley nosotros habíamos transgredido los mandamientos de Dios y merecíamos un castigo eterno. Así que Cristo vino y se encarnó, nació, pero si solamente hubiese nacido y hubiese vivido una vida perfecta, no era el plan completo. El plan completo es que Cristo se entregase en la cruz para pagar el precio de nuestro rescate, el precio de nuestra liberación. Cristo nos redimió haciéndose maldición por nosotros, tomando nuestro lugar. En ese glorioso intercambio, Él sufrió lo que nosotros merecíamos.
y Él nos dio lo que Él ganó por nosotros. Aquí es importante recordar, mis hermanos, que el nombre del Hijo, que el nombre de Jesucristo es dado a nosotros con un propósito también de mostrarnos ese propósito redentor. En Mateo 1:21 leíamos: llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí vemos claramente que está diciendo que el nombre está relacionado con la misión. El nombre Jesús significa Yahvé salva. El nombre en sí mismo, Jesús, significa Dios salva. Así que cuando vemos que el nombre de Jesús dice Dios salva y luego dice porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, tiene una congruencia, tiene una relación. Incluso el nombre que fue dado a ese niño. Dios no envió a su Hijo solamente con un nombre simbólico. Dios no envió a su Hijo solamente con un nombre decorativo, sino con un nombre que proclama su misión, la salvación de su pueblo. Ahora, entendamos algo. El ser humano no necesita una mera orientación. El ser humano no necesita solamente un poco de maquillaje en su vida, un remiendo por aquí o un remiendo por allá. La realidad es que el ser humano es un esclavo que necesita rescate. Cristo no vino solamente a dar buenas enseñanzas. El propósito de Cristo no fue solamente mostrar algunos principios para tener una vida plena sobre esta tierra. El propósito de Cristo es comprarnos, pagar por nosotros, liberarnos y darnos vida eterna. El Evangelio no es solamente algo que debe demostrar una belleza para adornar algo, sino que el Evangelio es una obra de redención. Y eso nos lleva a nuestro quinto y último punto, el resultado glorioso, nuestra adopción. Gálatas capítulo 4 versículo 5 termina diciendo: para que redimiese los que estaban bajo la ley, y dice a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios, a través de Jesucristo, no solamente nos perdona de nuestros pecados, que de hecho eso ya es hermoso y maravilloso. Dios no solamente cubre nuestros pecados a causa de el derramamiento de la sangre de Cristo a favor nuestro, sino que también nos adopta. Romanos capítulo 8 versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Realmente nosotros vemos de que Cristo también pagó el precio de nuestra redención para redimirnos, para pagar el precio, para pagar nuestra culpa y para que fuésemos limpios de nuestros pecados, pero además de eso, también para ser adoptados como parte de su pueblo. La adopción, mis hermanos, lo cambia todo. La adopción lo cambia todo. Antes éramos esclavos, ahora somos hijos. Antes teníamos temor, ahora tenemos confianza. Antes éramos condenados y ahora somos herederos, coherederos con Cristo. Dios no solamente nos salva del juicio, sino que también nos recibe en su familia. Nos hace parte de su familia como hijos amados. Mis amados hermanos, esta tarde hemos visto el plan redentor de Dios. Hemos visto cómo Dios determinó en los tiempos salvarnos.
y el plan de Él fue ejecutado perfectamente en el orden de los tiempos. Cristo Jesús se encarnó, vino a esta tierra, nació de María, así como había sido anunciado. Y eso es cierto, la palabra nos muestra esto, pero haciendo una aplicación a nosotros hoy, en nuestro tiempo, en esos días, muchos hablan del nacimiento de Jesús, ¿sí o no? En ese fin de año, en esas festividades, muchos hablan acerca del nacimiento de Jesús, pero la realidad es que lo hacen sin entender por qué Él vino a la tierra y qué fue lo que Él logró. Hermanos, realmente nosotros como iglesia estamos llamados a recordar que Cristo nació, pero también estamos llamados a entender y discernir y creer lo que Él realizó como un propósito eterno. Si nosotros solamente hablamos de un niño pequeño recién nacido en un pesebre, pero no de un redentor en la cruz, hemos perdido el evangelio. En esta temporada, muchos abrazan con tremenda nostalgia una celebración que tanto los del mundo como los cristianos toman. ¿Cuál es la diferencia? No reduzcamos a Cristo a una mera historia tierna. Adoremos al Hijo que fue enviado para redimir nuestros pecados. La cultura habla en esos días del amor, de la paz, de la familia. Pero lamentablemente esa misma cultura evita hablar del pecado, de la condenación y por supuesto también de la redención y de la adopción. Así que déjenme decirlo esta mañana con una claridad para ustedes. La Navidad, tal y como se celebra hoy en estos días, puede convertirse, y de hecho muchas veces así es, en una trampa peligrosa. Esta celebración que se realiza en diciembre es un momento donde también nuestro dinero, nuestra atención y nuestras energías se desvían de lo importante: el Hijo de Dios enviado para redimirnos. El mundo se llena de luces, de música, de regalos y de mucho ruido, pero muchas cosas de esas, y de hecho la mayoría, no apuntan al Cristo que vino para salvarnos, sino al consumo, al entretenimiento y a la satisfacción temporal de los deseos del corazón. Dios no envió a su Hijo para decorar una temporada, sino que Dios envió a su Hijo para que fuese el centro de nuestras vidas. Si no, Jesucristo solo se convierte en un adorno más. La Navidad, mis hermanos, no es un mandato bíblico. No es una fiesta establecida por Dios que los cristianos sí o sí debemos observar, creer y practicar. Por tanto, no debe de imponerse a la conciencia del creyente, sino que como creyentes nosotros debemos decidir si en nuestros hogares recordaremos el nacimiento de Cristo. La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo lo haremos? Si lo que haces, si tus planes apuntan fielmente a la verdad bíblica que hemos estudiado esta mañana. La pregunta cuando pensamos en nuestros planes en este fin de año es: cuando nos reunimos para celebrar el nacimiento de Jesús, ¿abrimos las Escrituras? ¿Leemos y meditamos en el propósito divino y eterno de esa encarnación y de ese nacimiento? ¿Oramos pidiendo y rogando a Dios que se muestre a nuestros hijos y familia? ¿Hablamos claramente y predicamos el Evangelio a los que nos rodean?
¿Tenemos la valentía para señalar el pecado y la necesidad de salvación de otros? ¿Exaltamos a Cristo o solamente pensamos en lo que es bueno y agradable para nosotros? Hermanos, recordemos, Dios envió a su Hijo real, en un tiempo real, para una redención real. Por lo tanto, para nuestra necesidad real de redención. Y quiero ahora aplicar brevemente a los padres. Padres que están aquí esta mañana. Dios trató con nosotros en verdad. Dios nos mostró la verdad, esa verdad encarnada en Cristo. Y ahora les ha dado a ustedes la responsabilidad de mostrar esa misma verdad a sus hijos. Dios no quiere que ustedes hablen mentiras con sus hijos, que inventen historias o ilusiones que tarde o temprano se desvanecen. Ellos no necesitan una historia bonita que luego descubrirán que no es verdad, como Santa Claus, Papá Noel y todos esos nombres. Ellos no necesitan eso. Ellos necesitan desde temprano, desde muy pequeños, conocer al Salvador verdadero que vino a este mundo y que da salvación. Eso es lo que tus hijos necesitan. No pierdas el tiempo inventando cosas y tratando de pensar cómo engañarlos para luego decirle que todo lo que el tiempo que invertiste es una mentira. Para concluir, mis hermanos, permítanme recordarles nuevamente: Cristo vino cuando Dios lo determinó por iniciativa divina para redimir y para adoptar como hijos. Esta es la buena noticia del Evangelio, que Dios intervino en la historia para cambiar nuestra condición eterna. Éramos esclavos y ahora somos hijos. Éramos culpables y ahora somos libres y aceptados por Dios. Éramos ajenos y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Vivamos entonces a la luz de esa verdad. Vivamos con fe y con gratitud, y vivamos con corazones agradecidos y redimidos por el Cristo, el Hijo de Dios, que el Padre envió. Quiero aclarar, mis hermanos, esta mañana, que el propósito de la palabra de Dios es mostrarnos la verdad del Evangelio. Y oro a Dios para que vayamos a nuestros hogares y cumplamos esa labor nuevamente, que podamos hablar del nacimiento de Cristo con propósito a nuestras familias. Oremos.